Hola, soy Kelly. Desde la espada de un guerrero muy cara hasta una enorme cabeza de un faraón, aquí hay 10 asombrosos descubrimientos arqueológicos encontrados en la basura. Número 10. Basurero de Elusa. La ciudad de Elusa, también conocida como Jalusa, prosperó hace 1500 años en el extremo sur del Imperio Bizantino, en lo que hoy es el desierto de Negev en Israel. Según los informes de National Geographic, su economía se basaba en gran medida en la exportación de vino de Gaza, una cosecha blanca que se enviaba desde el Mediterráneo hasta Francia. Con 20.000 habitantes en su apogeo, la ciudad tenía iglesias, baños públicos, un teatro y talleres de artesanía. Elusa colapsó 2 siglos después de su apogeo. Los investigadores originalmente teorizan que su caída coincidió con el surgimiento del Islam, que puso restricciones en la producción de vino, lo que resultó en el posterior declive de los sistemas sociales y económicos de la ciudad, que dependían en gran medida de esa industria. Pero estaban equivocados, como aprendieron al examinar los vertederos de basura de Elusa. La basura histórica está llena de tesoros para nosotros. Además, nada de plástico. Los vertederos revelaron que la ciudad cayó en decadencia un siglo antes de que llegara el Islam. El colapso de Elusa ocurrió durante el apogeo del Imperio Bizantino. ¿Pero por qué? Un estudio publicado el año pasado, dirigido por el arqueólogo Guy Baros de la Universidad de Haifa, reveló que la recolección de basura terminó en Elusa alrededor del 550. Durante ese tiempo, Europa y Asia sufrieron los efectos de una serie de erupciones volcánicas. Los investigadores no están seguros de dónde ocurrieron las erupciones, pero está bastante claro que la ceniza volcánica cubrió el cielo, causando un período gélido en el hemisferio norte, conocido como la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. Está muy cerca de lo que podría decirse que es el peor año para vivir, que fue en el 536, el comienzo de este periodo en el que Europa estaba cubierta de niebla, el sol brillaba como la luna y las temperaturas en verano caían unos 2 grados centígrados. Las cosechas fallaron durante años y luego la plaga golpeó. Como resultado, las sociedades experimentaron hambrunas y escasez de alimentos, junto con importantes cambios sociales. Con muchas civilizaciones sufriendo, Elusa ya no podía depender de los mercados externos para mantenerse a flote. La demanda de vino probablemente disminuyó, lo que provocó la reducción del valor del producto y presentó a la ciudad su propio conjunto de problemas. La conclusión del estudio es que hay un valor oculto en el estándar de basura de una sociedad pasada, algo que al profesor de la Universidad de Oklahoma, Kyle Harper, se refiere como un recurso arqueológico infrautilizado. En otras palabras, por poco glamoroso que sea calificar la basura de otra persona, puede ofrecer información invaluable sobre cómo vivían los antiguos pueblos. Número 9. Espada en el alcantarillado. Mientras trabajaban en lo profundo de una alcantarilla en Aalborg, en Dinamarca, en febrero de 2019, el capador de tuberías Jannik Vestergaard y el ingeniero Henning Nord vieron una espada de doble filo de 112 centímetros de largo alojada en el lugar. La pareja sorprendida presentó el objeto completamente intacto a los arqueólogos del Museo Histórico de Jutlandia del Norte, quienes determinaron que la espada probablemente pertenecía a un guerrero medieval de élite del siglo XIV y que probablemente pagó un precio bastante alto por ella. El museo dijo en un comunicado: adquirir una espada en la Edad Media era un asunto extremadamente costoso y solo la élite guerrera, que en ese entonces era la nobleza, podía permitirse llevar tal arma. Las espadas generalmente se enterraban con sus dueños cuando morían, y como el guerrero se separó de su espada es un misterio, ya que no se encontraron restos humanos con el arma. Puede haberla dejado caer, como sugirió el arqueólogo Kenneth Nielsen, ya que el nivel en que los trabajadores encontraron la espada representa el nivel del suelo durante el tiempo en que vivió el guerrero. Todavía es difícil decir por qué podría haberla dejado caer. La espada de 1 kilogramo está equipada con algo llamado Blood Rail, que significa bosque de sangre, que ayudó a hacer que el arma sea estrecha, ligera y fácil de manejar. Es posible que haya sido elaborada ya en el siglo XII, lo que significa que posiblemente se usó durante 200 años antes de perderse en la historia. El arma está plagada de cicatrices de batalla, lo que sugiere que estuvo en bastantes combates y, por lo tanto, probablemente se usó durante bastante tiempo. Alrededor del momento del descubrimiento de la espada, los arqueólogos anunciaron planes de continuar excavaciones de alcantarillado en el área, en caso de que hubiera más objetos esperando ser descubiertos. Número 8. Reciclaje antiguo. A principios de este año, los investigadores de Pompeya revelaron el descubrimiento de un tipo de programa de reciclaje que llevó a cabo la ciudad antigua. Antes de que la ciudad fuera enterrada en cenizas volcánicas en el 79 después de Cristo, los residentes apilaban su basura fuera de su muro norte, creando montículos que a menudo tenían varios metros de altura. Estas colinas de basura contenían trozos de cerámica y yeso que los pompeyanos reutilizaron en posteriores proyectos de construcción. Descubrimos que parte de la ciudad se construyó
con basura, dijo la profesora Alison Emerson a The Guardian. Las pilas fuera de las paredes no eran material que se haya arrojado para deshacerse de ellos. Están fuera de las paredes y se recogen y clasifican para revenderlas dentro de las paredes. Utilizando muestras del suelo, Emerson y sus colegas investigadores rastrearon el movimiento de la basura en Pompeya. La diferencia del suelo nos permite ver si la basura se generó en el mismo lugar donde se encontró o se recogió de otro lugar para ser reutilizada y reciclada, explicó. Por ejemplo, en algunas paredes se incorporaron materiales como ánforas rotas y piezas de azulejos. Casi todas estas paredes recibieron una última capa de yeso, ocultando el desorden de materiales en su interior, dijo Emerson. La conclusión de esta investigación es que los pompeyanos vivían mucho más cerca de su basura que nosotros en la sociedad moderna y se preocupaban más por lo que les sucedía, en contraste con el enfoque actual de fuera de la vista, fuera de mi mente. A medida que la basura se vuelve cada vez más problemática en todo el mundo, podría ser hora de que tomemos una página del manual de la antigua Roma y nos concentremos más en lo que sucede con nuestros desechos. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Reinado del terror inca. El año pasado, los investigadores descubrieron 4 cráneos pertenecientes a personas desnutridas, 3 mujeres y un niño, en un antiguo montón de basura en las ruinas de la Iglesia Colorada, un pueblo inca ubicado en las estribaciones de los Andes. El basurero, que consistía en gran parte en restos de comida y cerámica desechada, no contenía evidencia de por qué tenía 4 cráneos. No había signos de un entierro formal o regalos como joyas para el más allá. 18 años después, los arqueólogos siguen perplejos. Una posible explicación propuesta por los investigadores Francisco Garrido y Catalina Morales del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago de Chile sugiere que los incas hicieron un ejemplo de los 4 cráneos durante un llamado reinado del terror, utilizando los restos como advertencia a los habitantes locales. Los cráneos se remontan a una época de expansión inca que se extiende desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XVI. Mientras que muchos pueblos probablemente cedieron sin oposición, otros, como la Iglesia Colorada, pueden haberse resistido a ser absorbidos por el imperio. En consecuencia, los conquistadores incas pueden haber utilizado la violencia para intimidar a sus adversarios y someterlos. Fue fuera de lo común enterrar restos humanos con basura en la Iglesia Colorada, que tenía un lugar designado para el entierro humano. A diferencia de los cuerpos debidamente enterrados, 4 cráneos en el basurero tenían agujeros perforados, lo que indica que fueron golpeados y exhibidos en algún momento, presumiblemente para recordar a los lugareños que se comporten de la mejor manera posible y sean sumisos. Número 6. Hombre con botas. Mientras construían la superalcantarilla de Londres en 2018, en un intento probablemente inútil de combatir el problema de los desechos humanos de la ciudad, los arqueólogos descubrieron el esqueleto de 500 años de un hombre que llevaba botas altas de piel. Los restos fueron encontrados a lo largo del río Támesis, cerca de la Torre de Londres. En un comunicado emitido por el Museo de Arqueología de Londres, la especialista en hallazgos, Beth Richardson, explicó que las botas del hombre cuentan cómo era su vida diaria. Richardson dijo: nos ha ayudado a comprender mejor cómo pudo haberse ganado la vida en condiciones peligrosas y difíciles, pero también cómo pudo haber muerto. Ha sido un privilegio poder estudiar algo tan raro y tan personal. Equipadas con suelas adicionales y rellenas con un material similar al musgo, las botas pueden haber sido reforzadas para un mejor ajuste o para una protección adicional en el frío. El hombre que las usó probablemente falleció a finales del siglo XV o principios del XVI, según Life Science. Además, todas las señales apuntan hacia la muerte inesperada del hombre, porque el cuero era un material caro en ese momento, y por lo tanto, era poco probable que alguien fuera enterrado deliberadamente con botas de cuero puestas. Debido a que el esqueleto no muestra signos evidentes de lesiones fatales, la causa de la muerte del hombre sigue siendo un misterio. Los investigadores especulan que pudo haberse caído al barro y finalmente se ahogó en el río. Basándose en su vestimenta, así como en el estado gastado de sus dientes y huesos, es probable que haya pasado su vida en el agua, tal como un marinero, vadeando el agua y pasándose las cuerdas por los dientes. El hombre sufría de osteoartritis cuando murió a los 35 años, lo que indica que, independientemente de lo que hiciera para ganarse la vida, su trabajo era duro, repetitivo y agotador para su cuerpo. Número 5. Estatua colosal del faraón. En 2017, una zona pobre de El Cairo estaba en obras de alcantarillado cuando alguien vio algo grande que sobresalía del agua. Llamó a los arqueólogos para investigar y resultó que era una estatua colosal, midiendo alrededor de 7.9 metros de alto. El torso y la cabeza fueron sacados del barro y el agua subterránea con una excavadora. Encontrada cerca de las ruinas de la antigua ciudad de Heliópolis, se cree que es Ramsés II, quien gobernó Egipto hace 3.300 años. La parte superior
de la estatua también se encontró en la misma alcantarilla. Está siendo aclamado como uno de los descubrimientos más importantes de la historia por la Autoridad de Antigüedades de Egipto. Es muy probable que la zona esté repleta de reliquias enterradas, pero se considera una de las más pobres del Cairo. Muchos informes de los medios lo llamaron un tugurio o un área donde vive la gente que necesita ser limpiada. Hay varias fotografías de personas tomándose fotos con la estatua rodeada de basura. Las alcantarillas y el mercado ahora pueden moverse para que los arqueólogos puedan continuar buscando. Número 4. ¿Por qué desaparecieron los vikingos de Groenlandia? Los arqueólogos llevan mucho tiempo desconcertados por la misteriosa desaparición de los asentamientos vikingos en Groenlandia durante el siglo XV. ¿Fueron piratas o fue la peste negra? O tal vez la incapacidad de los vikingos para adaptarse al clima gélido y cambiante en el que decidieron establecerse. La teoría actual entre los estudiosos es que los asentamientos nórdicos en Groenlandia, que aparecieron alrededor del año 1000 en medio de un clima más cálido que finalmente se convirtió en la pequeña edad de hielo, desperdiciaron los recursos naturales, lo que resultó en una desaparición autoinfligida. La investigación reciente que analiza los basureros vikingos o montones de basura están ayudando a los investigadores a descifrar las razones detrás del fracaso de los asentamientos nórdicos en Groenlandia. En sus primeros días, estas comunidades dependían de una dieta basada en la agricultura y priorizaban el comercio sobre la agricultura. Sin embargo, el comercio no siempre fue confiable y estas aldeas dependían de él para reponer sus suministros. Los duros inviernos marcados por el cambio climático complicaron aún más estos problemas, además de la renuncia de los vikingos a aprender técnicas de caza de las comunidades inuit de la región. A medida que el clima se enfrió a partir del 1250, la agricultura se volvió cada vez más difícil, las granjas fueron abandonadas y los ricos recurrieron a comer ganado mientras que los pobres se echaron al mar. La población de la región disminuyó lentamente desde allí y muchas personas regresaron a Islandia y Europa para evitar el hambre y la muerte. Actualmente, los investigadores están tratando de obtener permiso para excavar otros sitios arqueológicos en Groenlandia, con el fin de aprender más sobre cómo vivieron y desaparecieron los vikingos de la región. Número 3. Huesos oraculares chinos. Hace más de 3000 años, los adivinos chinos usaban los omoplatos de los bueyes y la parte inferior de los caparazones de las tortugas, conocidos como huesos oraculares, para intentar predecir el futuro. Lo hicieron tallando símbolos en el hueso o en la concha. Luego, aplicaron un atizador caliente al material, provocando que se agrietara. Los patrones de agrietamiento se interpretaron para responder a las preguntas de la gente sobre el futuro, estableciendo una práctica conocida como escapulimancia o adivinación a través de huesos oraculares. La mayoría de los huesos oraculares, también llamados huesos de dragón, se remontan a la dinastía Shang entre el 1600 y el 1046 a.C., aunque algunos provienen de la dinastía Zhou entre el 1046 y el 226 a.C. Estos objetos fueron redescubiertos en 1899, cuando Wang Jirong, canciller de la Academia Imperial, enfermó de malaria. El médico recomendó huesos de dragón y, para sorpresa de Wang, los huesos tenían escritos en chino antiguo. El descubrimiento despertó el interés de los estudiosos, que querían saber dónde se encontraron los huesos. Wang Jirong falleció en 1900 y no fue sino hasta 1908 que finalmente se descubrió la fuente de los huesos. Ese año, el erudito Luo Shenyu descubrió que los huesos provenían de las afueras de la ciudad de Anyang, donde 50.000 de ellos fueron desechados y enterrados. Los huesos oraculares sirven como evidencia más temprana de un sistema desarrollado de escritura china, lo que los convierte en un recurso invaluable cuando se trata de aprender sobre sus costumbres, cultura y vida cotidiana. Número 2. Montículo de basura romano. El Monte Testaccio, una de las colinas más famosas de la antigua Roma, constituye el montículo artificial más grande de la civilización y el vertedero de basura más grande del mundo antiguo. Con casi 1.6 kilómetros de circunferencia y alrededor de 45.7 metros de altura, el sitio parece nada más que una gran colina a primera vista. Los académicos están examinando actualmente el contenido del monte para comprender mejor la economía romana antigua en ausencia de registros escritos. Han aprendido que el aceite de oliva fue un producto básico durante unos 250 años, a partir del siglo I, basándose en los abundantes restos de ánforas que se arrojaron al monte. El aceite de oliva se importaba de lugares como España, Libia y Túnez, y los contenedores en los que venía se apilaban en el monte, donde se rociaban con cal para atenuar su olor. Hay al menos 25 millones de ánforas en el sitio, según el codirector de excavaciones José Remesal de la Universidad de Barcelona, quien habló con el escritor de Archaeology.com. Estimaciones
estimaciones más generosas sitúan el número de ánforas en alrededor de 80 millones. Y aunque el sitio ciertamente fue designado para la basura, las macetas se colocaron cuidadosa e intencionalmente en la colina. El monte Testaccio fue abandonado en gran parte después de la caída de Roma en el año 500, y la gente finalmente olvidó para qué se usaba. Hoy en día, su función principal es servir de plataforma para conocer el comercio de la antigua Roma en la región. Número 1. Papel de Oxirrinco. En lo que Atlas Obscura llama el montón de basura más alfabetizado del antiguo Egipto, una enorme pila de basura en un sitio llamado Oxirrinco cerca de El Banasa es posiblemente uno de los descubrimientos arqueológicos más informativos jamás encontrados. Los objetos aquí están extremadamente bien conservados debido a la falta de proximidad del clima árido a las llanuras aluviales. Numerosas civilizaciones han dejado su huella en Oxirrinco, donde se ubicaron algunos de los primeros monasterios cristianos y las mezquitas egipcias más antiguas, incluidos los imperios nubio, persa, griego, tolemaico, romano, bizantino y fatimí. El sitio también funcionó como una estación de descarga de cientos de miles de objetos de papiro, incluidos registros oficiales, textos clásicos, listas de compras, correspondencias personales y más. Quizás las piezas más famosas de la literatura antigua que se encontraron sean una colección de poesía de Sófocles y Safo, así como la mayor colección de manuscritos cristianos jamás descubierta, incluidos los textos bíblicos perdidos. Los objetos más ordinarios son extraordinariamente valiosos por derecho propio y ofrecen una visión sin precedentes de la vida cotidiana de las sociedades que vivieron en Oxirrinco a lo largo de la historia. La ciudad fue abandonada alrededor del 64 después de Cristo, cuando los árabes conquistaron Egipto, porque el nuevo gobierno era incapaz o no quería mantener el sistema de canales que era necesario para llevar agua a Oxirrinco. Durante más de un siglo, los académicos han trabajado para descifrar los guiones recopilados en el sitio y se estima que hasta ahora solo han transcrito alrededor del 2% de los documentos. Gracias por ver el video. Como sabes, la basura de uno es el tesoro de otra persona. ¿Te gustaría conocer más objetos que se descubrieron en la basura? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.